Inicialmente vamos a recordar algunos conceptos importantes que necesitamos para el estudio de este tema. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es la magnitud que permite registrar el valor promedio de la energía interna de los cuerpos. Aquí tenemos la representación de un gas. Vemos cómo sus partículas, sus moléculas están chocando entre ellas y están en continuo movimiento, lo que quiere decir que tiene una energía. Esa es una energía cinética, pero no todas se mueven a la misma velocidad. Entonces quiere decir que hay que sacar un promedio. Ese promedio de esa energía es lo que se llama temperatura. Si se mueven más rápido y chocan más veces, aumentaría su temperatura, porque aumentaría el valor promedio de su energía. Pero si empiezan a moverse más lentamente y a chocar menos entre ellas y con las paredes del recipiente, decimos que disminuye la temperatura. El aparato para medir la temperatura es el termómetro. ¿Por qué se escoge un termómetro? Porque el líquido del que está hecho un termómetro, generalmente es de mercurio, se dilata fácilmente, lo que permite medir o registrar el cambio en la temperatura. Escalas de temperatura. Aquí tenemos tres termómetros. Uno está en la escala Fahrenheit, uno en la escala Celsius y otro en la escala Kelvin. Se toma como referencia el punto de congelación del agua, que para el caso de los grados Celsius o centígrados sería 0, para grados Kelvin sería 273 y para grados Fahrenheit sería 32. Lo mismo el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados o Celsius, 373 Kelvin o 212 Fahrenheit. Vemos que las escalas son distintas para cada termómetro. Tenemos al final, en la parte de abajo, perdón, que la temperatura puede disminuir y por eso en los Celsius tenemos grados negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a menos 273. En la escala Kelvin disminuye la temperatura y llega hasta 0 grados Kelvin. Y en la escala Fahrenheit disminuye la temperatura y llega hasta menos 460 grados Fahrenheit. En la escala Fahrenheit llega hasta menos 460. Quiere decir que hay un punto límite inferior para la temperatura. En el caso de los grados Kelvin es 0 grados Kelvin, que se define como el cero absoluto. En los Celsius es menos 273. Quiere decir que no hay ninguna temperatura menor de 273 grados Celsius. Y en los grados Fahrenheit es menos 460. ¿Qué ocurre en ese punto? Que teóricamente sería el momento en que todas las partículas del gas dejan de moverse, es decir, se quedan quietas. Por eso sería la mínima temperatura. Para el caso superior, que la temperatura vaya aumentando, no hay límite definido, o sea que la temperatura puede aumentar muchísimo. ¿Cómo se convierten los valores de la temperatura? Podemos convertir de centígrados a Kelvin de la siguiente manera. Grados Kelvin es igual a 273,15 más los grados centígrados. Es decir, le sumamos a los grados centígrados 273,15. Para convertir de centígrados a Fahrenheit, hacemos la siguiente operación. Grado Fahrenheit es igual a los 9 quintos de los grados centígrados más 32. Y para convertir de grado Fahrenheit a centígrados, se hace la siguiente operación. Grados centígrados es los 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. El cero absoluto, o 0 grados Kelvin, es el punto más bajo de temperatura posible e inalcanzable en la práctica. Eso quiere decir que los científicos no han logrado llegar todavía a 0 grados Kelvin, al cero absoluto. Se han acercado mucho, pero no han logrado llegar. A la temperatura del cero absoluto no hay movimiento de esas partículas. El otro concepto importante es el calor. El calor, que se representa con la letra Q mayúscula, puede tomarse como una forma de energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Es decir, es energía que se está transmitiendo. El sentido de esta transmisión de energía siempre es del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Las unidades del calor son julios
ergios, calorías. ¿Cómo se puede transmitir el calor? El calor se puede transmitir de tres maneras: por conducción, por convección o por radiación. Por conducción, colocamos por ejemplo una varilla al fuego y vemos que el calor se va transmitiendo por esa varilla. Las moléculas van moviéndose muy cercanas y el calor se transmite por esa varilla, por ese sólido. En convección es cuando el calor se transmite aprovechando las corrientes de aire o las corrientes de agua. Recordemos que el aire caliente sube, está en la parte superior, y el aire frío baja. Esa es una corriente, se llama corriente de convección, que es una forma para transmitir el calor. Y la tercera manera de transmitir el calor es por radiación, es decir, donde se puede transmitir a través de ondas electromagnéticas. No necesita ningún medio para transmitirse, solamente a través de radiación, es decir, de ondas electromagnéticas, como por ejemplo el calor que nos llega del Sol a la Tierra, que viaja a través del vacío. Al poner en contacto dos sustancias de distinta temperatura, la agitación de las partículas de una se transmite a la otra hasta que se igualan las velocidades y por lo tanto la misma temperatura. Se alcanza el equilibrio térmico. Pilas con este término, equilibrio térmico. Tenemos dos cuerpos A y B, tienen distinta temperatura, los ponemos en contacto y después de un tiempo, el cuerpo que tiene más temperatura le transmite calor al que tiene menos temperatura y se igualan las temperaturas. Eso se llama llegar al equilibrio térmico.